Pero hay un libro que aún, tal vez por encima de Génesis y de Eclesiastés, es el libro que más he leído del Antiguo Testamento. Y ese es el libro de Nehemías. Y es un libro que me impresiona, es un libro que me confronta y es un libro que me ha ayudado mucho, muchísimo en mi caminar como cristiano, pero también me ha ayudado mucho en mi caminar como líder. A muchos no les gusta la palabra líder y muchos dicen es una palabra que no aparece en la Biblia. Hay un montón de palabras que no aparecen en la Biblia y sin embargo las usamos. Pero aunque no aparece la palabra líder como tal, aunque las versiones más actuales sí la usan, ya aparece la palabra líder en las traducciones más actuales. No podemos negar que el concepto de liderazgo está por toda la Biblia. Y no podemos negar que el ejemplo más grande de un líder está en Jesucristo. Él es el líder por excelencia en términos no solo humanos, sino universales y divinos. Y Nehemías es quizá, después de Jesús, el mejor ejemplo de lo que un líder es o debería ser. El mejor ejemplo y el que más características nos permite notar de lo que un líder debería de ser. Y los líderes surgen cuando hay necesidades. El libro de Nehemías, hermano, voy a tratar de dar un recorrido en 6 puntos del libro de Nehemías. Pero el libro de Nehemías, hermano, contiene una serie de detalles que nos permiten entender cuáles son las cualidades, las características, las acciones, las dinámicas, las planificaciones que un líder puede hacer. Es muy rico en ese tema. Pero el libro de Nehemías surge, como en muchas épocas de la historia, cuando hay crisis o cuando hay una necesidad. Quizá no una crisis gravísima, pero sí una necesidad. Y aunque sea una necesidad pequeña, se necesita un líder. ¿Cómo surge Nehemías? Cuando los muros de Jerusalén estaban devastados, estaban caídos. Ya en Jerusalén comenzaba a ser habitada, ya habían habido algunas incursiones de judíos que comenzaron a regresar a Jerusalén. El templo ya se había comenzado a reconstruir, pero las murallas estaban derribadas y pareciera que nadie, perdóneme la expresión, pero nadie pelaba las murallas alrededor. Las murallas seguían en ruinas, seguían en escombros, las puertas seguían quemadas como un recordatorio de las invasiones que habían tenido ya antes, y nadie hacía nada. Así que cuando le llegan las noticias a Nehemías, Nehemías se queda sorprendido y dice: ¿cómo es posible que nadie esté haciendo nada? Y comienza la historia. Nehemías 2:17. Dice así la palabra del Señor: les dije pues, vosotros veis, ¿ya lo tienes ahí? 2:17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde y nos ayude a guardar ideas, conceptos, pero también emociones, sentimientos, para poder entender lo que Dios quiere para nosotros conforme a su plan y su propósito. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Sin duda,
estamos ante un líder. Porque un líder reconoce la situación, enfrenta la situación, tiene gente que está atrás apoyándolo o siguiéndolo y se unen en el asunto. No hay líder si no hay quien lo siga. Por más que alguien diga yo soy el líder, soy el más popular, tengo las mayores cualificaciones para ser el líder, si no hay quien lo siga, con la pena, eso no es una realidad. Pero al igual que en los tiempos de Nehemías, que Nehemías les dijo, miren, vengan, Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por fuego y sus muros derribados. Eso nos debe hacer notar que muchas veces en la familia, en las naciones o en la nación, en el servicio, en nuestra vida devocional de oración, en la sociedad que nosotros estamos o incluso en la iglesia, a veces también hay desierto, muros derribados, porque no hay contención, no hay protección, y puertas pasadas por fuego. Por eso quiero yo comenzar diciéndote que todos aquí somos líderes en un sentido. En un momento dado todos tenemos liderazgo, sea porque tenemos hijos y una esposa, sea porque somos mujeres y tenemos hijos que nos observan, sea que seamos esposas casadas, también somos líderes del hogar, o mujeres solas, somos líderes en el hogar. Quizá en tu trabajo tú eres un líder, tienes a cargo a algunas personas, tienes un negocio y tienes a tu cargo un número de X de empleados. Quizá en tu vecindario las personas te preguntan porque creen o consideran que tú tienes una opinión importante que dar sobre lo que está pasando en la calle o en la colonia. Somos líderes de muchas maneras. Aún aquel que tiene solamente una persona que confía en él o en ella y le pregunta cómo ve, qué opina, qué considera, tú eres líder de esa persona, aunque sea una sola, que te tiene confianza y te platica algunas cosas porque necesita tu consejo o tu dirección. Somos líderes de muchas formas. Y ni qué hablar de la iglesia, donde el liderazgo no nada más comienza con los pastores o los que predican en el púlpito, sino que se baja en muchas formas, en muchas áreas y en muchos círculos dentro de la congregación. Nehemías no fue líder porque alguien lo puso. No fue líder porque alguien le dijo, tú eres el encargado. Su liderazgo comenzó cuando vio la necesidad y comenzó a orar. Ahí comenzó su liderazgo. Mira lo que dice Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuáles son las palabras que él escuchó? Él escuchó un aviso que le dijeron, el remanente de los que quedan de la cautividad allá en la provincia están en grandes males y afrentas. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por fuego. Nehemías entonces lo primero que hizo fue orar. Escuchar la situación y orar, poner el asunto en manos de Dios. Pero yo quiero que entiendas antes de esto que Nehemías no era un guerrero. Nehemías no era un sacerdote experto en la ley o en la palabra de Dios. Nehemías no era un ingeniero. ¿Sabes qué era Nehemías? Era un copero en el palacio del rey Artajerjes. Su trabajo era simplemente estar al lado del rey cuando el rey comía y él se encargaba de servirle los alimentos, de servirle lo que el rey pedía, pero la función principal no nada más era ser una especie de mesero,
sino la función principal era servir el vino y dar el primer trago de todo lo que el rey bebía, de todo lo que el rey comía. El primero que lo probaba era él, porque el rey tenía tantos enemigos que cualquiera podía intentar matarlo, envenenándolo. Así que su trabajo era estar dispuesto a morir por su rey. Que el que tenga oídos para oír, escuche. Así que lo que hacía era, le servían al rey, él tomaba la copa, daba un trago, a veces 2 tragos, y el rey se le quedaba mirando y esperaba unos segundos o unos minutos. A veces se ponía verde, morado, a ver si le salía espuma por la boca. Y si no pasaba nada de eso, entonces decía, ok, estamos bien, todo está bien, sigamos adelante, sigamos comiendo. Bueno, mira la función delicada, pero tan sencilla. Así que no pienses que él fue entrenado, fue capacitado, que él fue a tomar cursos de coaching en liderazgo. No, hermano. Fue un hombre común y corriente, común y silvestre, diría mi hermano Gerardo, como tú y yo. Nos enseña entonces que los verdaderos líderes, hermano, no nacen en palacios, no son formados en las grandes universidades. ¿Sabes dónde nacen los grandes líderes? En los lugares más sencillos, donde hay un corazón sensible. Y después de ser sensible, pone el asunto en manos de Dios. Porque estamos hablando de liderazgo espiritual. Así que el liderazgo espiritual no comienza con un título que se da en el seminario, sino con las lágrimas que se presentan delante de Dios ante una situación que uno siente carga. Lo que dijo Nehemías, hermano, en su oración fue: Señor, úsame, porque ve cómo están rotas las cosas. ¿Qué puedo hacer yo para arreglarlo? Y aquí hay algo, una vez más, muy importante. Tú puedes tener una familia muy pequeña o muy grande, no lo sé. Puedes tener un grupo de personas a los que enseñas, muy pequeño o muy grande. Puedes estar en un equipo de trabajo ahí en tu oficina, yo no sé si pequeño o grande. Puedes estar desarrollando un ministerio en tu congregación. O quizá nada más tienes un amigo que constantemente te pide tu guía. Tienes que orar y sentir una carga por eso, por esa persona o por esos grupos. No puedes nada más decir, bueno, soy el líder, así que obedézcanme. ¿Estás orando por ellos? Nehemías no improvisó, hermano. Sabía que no podía tampoco dejarse llevar por sus emociones y como el borras dejarse ir y a ver qué pasa. No, Nehemías lo primero que hizo fue orar. Lo segundo que hizo fue planificar. Y lo tercero que hizo fue poner manos a la obra. Su oración fue profunda y muy específica, pero valdría la pena estudiar la oración de Nehemías. Porque la oración de Nehemías, ahí en el capítulo 1, nos muestra que él fue específico. Pidió perdón, reconoció el problema, lo expuso delante de Dios, no le echó culpas a nadie. Sencillamente asumió que había un gran problema, presente y antiguo, y reconoció que había que hacer algo, y al final de su oración terminó diciendo: Señor, si quieres que yo haga algo, ayúdame a que yo pueda hacerlo. Y después de que oró, comenzó a hacer un plan en su mente. Un plan para poder ayudar. Y después que hizo, esperó. Una virtud de liderazgo es la paciencia. Una virtud de liderazgo es la paciencia. Y por supuesto, cuando uno ora o está buscando al Señor, la paciencia va a ser un fruto más natural. Fue paciente y tenía un plan preparado, pero nunca exigió que su plan fuera tomado en cuenta. Sencillamente planeó y esperó. Y un día, Nehemías capítulo 2, bueno, un poquito antes, si me ayudas, versículo 2. ¿Por qué está triste tu rostro?, preguntó el rey. ¿Estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey:
aprovechó la ocasión y le dijo: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad y casa de sepulcro de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por fuego? El rey me dijo: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Ahí estaba su plan. Primero, hallar gracia ante el rey. Segundo, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él no dijo: y voy a ver quién hace algo. Dijo: no, yo la voy a reedificar. Dios abrió las puertas, Dios respaldó su plan, era el momento adecuado. Dios abrió las puertas y Nehemías no dudó. Dios abrió las puertas y Nehemías las cruzó. Sabía que no podía perder el momento, perder la oportunidad, negar la oportunidad. Su plan estaba empezando a tener cumplimiento. Así que avanzó. Pero ¿qué fue lo que hizo después de llegar a Jerusalén? Pon atención. Observó. Hermano, ser líder no es nada más asunto de decir: yo creo, yo puedo, yo las sé todas. No. Hay quienes dicen: yo sé cómo arreglarlo, yo sé cómo hacerlo, y ni siquiera conocen el problema. Hay quienes se atreven a decir: si yo fuera el jefe de departamento, verían cómo yo arreglaría las cosas. Nehemías no llegó diciendo a la gente: ¡hey! Ya llegó su papas fritas. Llegó en silencio. La gente lo vio que llegó con un grupo de personas y dijo: ¿y este quién será? Recuerda que él vivía en palacio del rey. Así que debió haber llegado con una buena cabalgadura. Debió haber llegado con un séquito de hombres a su alrededor. Y traía ya herramientas, hermano. Llegó con herramientas. Ya llegó con madera, porque ya había pedido madera a quienes tenían la madera, y el rey se encargó de que tuviera la madera necesaria. Tenía un plan, pero no llegó diciéndole a todos: a ver, no. Llegó en silencio a observar. Pero eso pasa en todos los ámbitos. Hasta en la familia pasa. El papá llega y quiere poner orden porque sus hijos están todos inquietos, la esposa está toda estresada, y solo pensamos que porque somos el jefe de familia y porque ya llegamos a casa, todo el mundo tiene que callarse la boca y servirle la mesa a uno. ¿Por qué no te detienes un rato y observas? ¿Por qué están inquietos tus hijos? ¿Por qué tu esposa está estresada? ¿Por qué no observas primero y después hablas? Te estoy hablando del hermano que no vino, para que no te pongas tan serio. Él inspeccionó las ruinas, y me llama la atención que lo hizo de noche. Es decir, buscó la quietud, buscó el anonimato. Dice Nehemías 2:12. Si tú avanzas un poquito, dije que íbamos a estar saltando. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, cualquiera diría: bueno, ¿por qué se tardó 3 días en comenzar? Porque era paciente y primero analizaba antes de abrir la boca. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única que yo cabalgaba. Nehemías guardó silencio, no habló antes de tiempo, no se desahogó con las personas equivocadas. Oh, como yo quisiera ser. Oh, si yo pudiera ser. Oh, como nadie me entiende. Hay mujeres que se quejan con sus madres, con sus amigas en sus reuniones de té. Oh, es que mi esposo no me deja hacer. Es que si tan solo mi esposo me comprendiera más. Tú eres también una líder. Y si tú tienes ideas y planes para tu casa, primero observa y analiza, y después ora al Señor. Y asegúrate quizás sí de buscar el consejo, pero con las personas correctas. Nehemías sabía que la discreción, es una virtud de los líderes sabios. El líder sabio es discreto.
y que hay batallas que se tienen que preparar en silencio antes de librarlas en público. El libro de Proverbios dice lo siguiente: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 13:3. Y los mismos proverbios en el capítulo 11, versículo 13, dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Si hay alguien que tiene que guardar silencio y ser discreto, es el líder. Si se ve mal un chismoso, se ve peor un líder chismoso. Nehemías entendía esto. Y su silencio no era pasividad. Porque hay quienes le exigen al pastor, al papá, al jefe: hazlo, pero ya. Pero hay que entender, hermano, que el liderazgo no es reactivo. La aparente pasividad de un líder, cuando está analizando el asunto y poniéndolo delante de Dios, es lo que va a permitir que haya éxito. Por supuesto que el líder pasivo que no hace nada, seguramente es porque ni está orando, ni está observando. Una vez que ya analizó, aquí es solo madera, aquí se necesita piedra y lodo. Una vez que hizo todo su análisis, entonces sí, habló. Nehemías 2:18 dice, desde el 17: entonces les dije: vosotros veis el mal en que estamos. Pero él tenía que ver también el mal para poder entenderlo. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena. Entonces les declaré. ¿Les declaró cuándo? Cuando ya había orado, cuando ya había observado, analizado, planificado, dado tiempo. Y cuando habló con ellos, no habló para lamentarse. Cuando les dijo: ¿qué no ven el mal que hay? Están mal las puertas, están mal los muros, está mal aquí, está mal allá. No se dan cuenta, pero no me vengo a quejar. No vengo a que lloremos juntos, no necesito que lloremos juntos. Él ya había llorado en privado. Vengo a decirles: hagámoslo juntos. Edifiquemos, dejemos de llorar. Dejemos de decir: ah, sí, qué mal está. Saber quién lo arregla. No porque sea mío, porque somos así. Hermano, ¿qué necesidad tenía Nehemías de ir a Jerusalén? Él vivía en palacio, vivía en Babilonia. Vivía muy bien, tenía buena casa, tenía una buena carreta, un buen caballo, buena comida. Imagínate cuánto le pagaba el rey solo por arriesgar su vida. ¿Qué necesidad? Cuando le dijeron: pues que se arreglen los que ya se fueron a Jerusalén. ¿Para qué se van a Jerusalén? Allá ellos, ¿para qué se van allá? Que se vayan a sufrir ellos. Pero él dijo: no, yo tengo que hacer algo. Eso es el liderazgo, hermano. No nada más decir: eso está mal, a ver quién lo arregla. Él vio la necesidad, lo analizó, hizo un plan y actuó. Mientras otros se quejaban: ay, las piedras, no deja caminar estas piedras, qué mal se ven las puertas pasadas por fuego, cómo nadie hace nada. Mientras otros solo se la pasaban quejándose y quejándose y quejándose, Nehemías dijo: hagamos algo, ¿no? Mientras otros se organizaban para chismear y solo juzgar y criticar lo bien, mal que se estaban haciendo las cosas, él dijo: reunámonos, pero no para llorar, ni para chismear, ni para ver quién lo tiene que hacer, para organizarnos y hacerlo nosotros. Hermano, la fe sin acción, eso es religiosidad, hermano. La fe sin acción, eso es religiosidad. Y la fe que trabaja, eso es honra a Dios. Pero como ya dije, hermano, un líder
que ve la necesidad, que ora, que hace un plan, que es discreto, que cuando va a hablar no es para poner a todos a llorar, sino para organizar y que se hagan las cosas juntos para caminar hacia adelante, no va a tener o no va a estar exento de oposición, de crítica y de enemigos. Así que si tú quieres ser líder, lo que estás buscando es que te critiquen. Aleluyita. Los que más critican o los más criticados son los que están haciendo algo. Cuando apenas comenzaba la obra, todavía no ponían bien, todavía estaban ahí organizando y poniendo las herramientas. Ya había, seguramente había más, pero la Biblia menciona 3: Sanbalat, Tobías y Gesem, que dijeron: ¿qué están haciendo estos? Mira cómo lo dijeron, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, no habían todavía hecho nada, apenas estaban organizando para ver cómo avanzaban, y la crítica comenzó. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta yo les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Donde hay construcción, siempre hay oposición. Donde un árbol está dando fruto, ahí van a llegar las pedradas. Hubo burlas, hubo mentiras, hubo desánimo y hubo conspiración. Comenzó la crítica, comenzó el chisme y comenzó las voces para sembrar desconfianza. Nehemías no perdió el enfoque y dijo: no nos vamos a detener, vamos a orar, vamos a trabajar, vamos a avanzar, vamos a vigilar. Sin embargo, sabía que había que hablar del problema. No podía quedarse callado ante los enemigos. No podía ser como que si no existían. Pero no se gana nada solamente hablando. Hay que poner manos a la obra. Y me queda muy claro algo, hermano, que cuando la obra es de Dios, Dios hace que la obra permanezca. Cuando los enemigos amenazaron con atacar, que amenazaron de varias formas, quiero decírtelo, fortaleció al pueblo con esta verdad. Nehemías 4:17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y en la otra tenían una espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a los lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. 2 cosas hizo Nehemías. Número 1, trabajemos más. Trabajemos más, hagamos más, sirvamos más, aprendamos más, estudiemos más la Biblia. Actuemos y tengamos la espada. Sirvámonos y leamos la Biblia. Proyectemos y oremos con más ímpetu. Hermano, el tener en una mano la pala de trabajo y en la otra la espada, me deja claro a mí que Nehemías dijo: no nos vamos a frenar, no nos vamos a detener. Vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir haciendo lo que hacemos, pero también tenemos que crecer en devoción, en oración, en estudio, en doctrina. Esa es la espada. Eso es un buen líder. No nada más el que dice: hagamos, eso está bien, sino también el que dice: pero busquemos a Dios. Pero cuando habló Nehemías con el pueblo, porque ya estos personajes empezaron a desanimar, empezaron a confundir a unos. Algunos estaban escuchando que decían: no se puede, sí se puede, yo lo podría hacer. Otros estaban diciendo: deberíamos organizarnos para que podamos realmente hacer algo diferente. Y se empezaron a detener. Entonces Nehemías se plantó y les dijo:
no se frenen. No se frenen. Cuando escuchamos el sonido de trompeta, juntémonos. ¿Sabes qué es el sonido de trompeta? Es el llamado a congregarse. Así que hay que congregarse más. Cuando vemos necesidad, hay que congregarse más. No hay que aislarse. A los que se aíslan se los come el león. El que se aleja, el que se deja de congregar, el que ya no llega a las reuniones porque ya está ahí, ¿será que sí podemos? ¿Será que está bien? ¿Será que está mal? El que se empieza a aislar, ya no viene, ya no está, se lo va a comer, se lo va a chupar la bruja, hermano. Así que no, congrégate más, escucha el sonido de trompeta. Hoy se está tocando la trompeta. Congrégate más, reúnete más. Los que están en su casa, dejen la comodidad de su sofá y vénganse a congregar. Amén. Da un aplauso al Señor. Escucha bien, iglesia, no ha cambiado nada. Si tú eres líder, tienes que estar dispuesto a que se burlen de ti. Se van a burlar por cómo educas a tus hijos. Cuando tú digas, es que los voy a educar en casa. Oh, ya, hermano, eso ya no es motivo de burla, ya comienza a ser motivo de admiración. Pero hace muchos años, hermano, cuando alguien decía, voy a educar a mis hijos en casa, era motivo de burla, de duda, de juicio. Pero ser líder es decir, yo tengo un plan, Dios me dio un plan, estoy orando. Si estás en tu trabajo, se van a burlar de ti. Si tú eres el que tienes un negocio y tú les dices a tus socios, ¿saben qué? Antes de comenzar vamos a orar. Se van a burlar de ti seguramente. Siempre que tú quieras ser un líder que ponga a Dios por delante, se van a burlar de ti. Van a murmurar de ti y te van a calumniar, pero no temas. Si tú sigues orando, sigues buscando a Dios, sigues creciendo en su palabra, Dios te va a defender. Hermanos, entiéndelo bien, los críticos abundan. Ellos observan, pero no observan para ver cómo podemos edificar, observan para juzgar. Ellos opinan, van a opinar de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tu trabajo, de tu vecindario, de tu iglesia, de tu ministerio. Ellos van a opinar. Pero ¿sabes quiénes son los que vale la pena escuchar? Los que opinan, pero actúan. Los que opinan, pero llegan. Los que opinan, pero están presentes. Los que opinan, pero no dejan de servir. Porque alguien puede pensar que nadie puede opinar y no es eso lo que estoy hablando. Porque un líder sabe escuchar a los que opinan. Sabe escuchar a los que tienen ideas diferentes o nuevas. Porque un líder no es el que dice, aquí se hace lo que yo digo y se acabó. No, no, no. El líder sabe escuchar. Y ahorita vamos a llegar a un punto que Nehemías nos enseña eso también. Pero cuando alguien opina y actúa y hace y no se va, está presente y hace las cosas, vale la pena escuchar. Pero cuando alguien solo opina, pero está lejos, alguien opina, pero ni siquiera llega, alguien opina, pero llega tarde al culto, alguien opina, pero se la pasa sentado leyendo, ojalá fuera la Biblia, leyendo un cómic. Así que también un buen líder sabe escuchar las opiniones de los que están presentes. Pero no se deje enredar porque a veces, hermano, el líder cae en un peligro o en un riesgo. A veces los líderes caemos en el riesgo de querer agradar a todas las opiniones, solo por no tener problemas. Y a veces un líder tiene que arriesgarse a no agradar a las opiniones, sobre todo aquellas que ni siquiera están presentes. Hermano, el diablo no teme a los que comienzan una obra, porque hay un montón de gente que ha comenzado ideas, proyectos, planes. ¿Sabes a quién le tiene el diablo miedo? A los que permanecen, a los que son tosudos para terminar la meta. Y en el caso de nosotros, la palabra dice que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Así que tú puedes estar seguro, hermano, que si Dios está contigo, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, ahí donde tú eres líder, y tú buscas su nombre, tú buscas su rostro, Él te va a ayudar para que permanezcas. Empieza lo bueno, hermano. Porque ahora vamos a ver cómo un líder pone a trabajar a las familias. Eso es delicioso. Un líder
bíblico. Pone a trabajar a las familias. Mira lo que dice Nehemías 3:28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él Semalías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. De ahí nos vamos hasta el 31. Y después restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes, de los comerciantes, enfrente del juicio. Ok, esta expresión se va a repetir varias veces en este capítulo. Y restauraron frente a su casa. Y si tú te das cuenta, vas a encontrar, no me di la tarea de contar, pero todo el capítulo 3 es la repartición del trabajo. Nehemías reparte el trabajo. Un líder cristiano, un líder bíblico es aquel que reparte el trabajo. No se quiere comer la torta él solito. Pero es interesante que reparte en familias. Todo el capítulo 3 vas a encontrar que él reparte en familias. Y estos versículos son muy interesantes porque dice que restauraron con su familia frente a sus casas. En otras palabras, este beneficio es para tu familia. Este beneficio también es para que llegue hasta tu hogar. Hermano, lo que tú haces como líder es para beneficiar tu familia y las familias o las familias de otros. Un líder reparte responsabilidad personal. Hace que la responsabilidad se haga personal. Esta es mi responsabilidad. No es nada más responsabilidad del jefe, del anciano, del papá. Por eso, hermano, un padre de familia sabe repartir responsabilidad a sus hijos, porque ellos también son parte. Así que reparte responsabilidad al hijo, a la hija, para que puedan ellos también participar. Se reparte la responsabilidad. Nehemías sabía que había que restaurar los muros, pero no era nada más los muros para tener una ciudad bonita, era restaurar los muros para que las casas estuvieran seguras. Así que él dijo: motívate, porque todo lo que tú haces es para tu familia, para tus descendientes, para tu heredad. Hermano, y esto sigue siendo lo mismo hoy. Las iglesias fuertes son fuertes porque hay familias fuertes. Cuando cada familia dice: yo tengo que restaurar, así que yo voy a orar con mi familia, yo voy a servir con mi familia, yo voy a aprender y a enseñar a otros con mi familia, estás edificando tu hogar. Y si tú aprendes para ser un buen líder de tu casa, vas a poder bendecir y ayudar para que tu iglesia también se haga fuerte y el liderazgo de tu iglesia se haga fuerte. No hay avivamiento en una congregación si no hay renovación familiar, hermano. Yo con toda mi alma creo que un avivamiento se funda en dos cosas espiritualmente hablando: la palabra de Dios y la adoración. Son los dos elementos que provocan un avivamiento: la palabra de Dios y la adoración. Pero ¿sabes qué es lo que hace que ese avivamiento avance y crezca? La renovación familiar. Que las familias se involucren, que las familias se apeguen, que las familias disfruten lo que está pasando y también se involucren. Mira lo que dice Nehemías 6, versículo 15. Este versículo es impresionante, hermano. 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. Esa es la parte que me impresiona. En 52 días, menos de 3 meses. Y se terminó. Con juicios, con críticas, con oposición. Pero en 52 días, hermano. Lo que se tardaron, ya habían pasado, si no mal recuerdo, cerca de 10 años. Desde que comenzaron a regresar a Jerusalén. 10 años, hermano. El templo ya se había reconstruido. 10 años. Y los muros estaban derribados. En 52 días, Nehemías logró que se reconstruyeran. ¿Cuál fue el secreto? Que involucró a las familias. No lo hizo solo. ¿Cuál fue el secreto? Que asignó funciones. Y todos
se respetaron, todos colaboraron, todos aceptaron y cada familia fue líder de su propia familia. Dios honra el trabajo en comunidad, hermano. Dios honra el trabajo cuando nos unimos. Cuando cada quien hace su parte, hermano, el reino de Dios avanza. Pero en este tenor, hermano, bueno, creo que primero voy a mencionar esto. Ok. Un líder enfrenta la injusticia y restaura la unidad. Creo que tiene que ver. Un líder enfrenta la injusticia y restaura la unidad. El capítulo 5 de Nehemías, tú léelo con calma. Nehemías tiene que enfrentar una situación. Ya habían terminado de reconstruir las murallas, pero ahora hubo un problema. Había que restaurar corazones. Nehemías se dio cuenta que no era suficiente con la infraestructura de la ciudad. Había que restaurar las mentes y los corazones. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que empezó a haber división en el pueblo. Porque había familias más ricas y había familias más pobres, como en toda sociedad. Unos tienen más, otros no tienen tanto, otros tienen menos. Pero resulta que los pobres comenzaron a ser objeto de usura por parte de los ricos. Los ricos comenzaron a aprovecharse de las debilidades financieras de los más pobres y comenzaron a decirles: yo te presto, pero después a decirle: pero me vas a pagar intereses. Bueno, yo te ayudo, pero te vas a convertir en mi siervo y en mi esclavo. Y cuando Nehemías se dio cuenta de eso, dijo: no, eso no está bien. No todos somos iguales, pero todos valemos lo mismo delante de Dios. Así que Nehemías dijo: no, eso no está bien. Los que oprimen tienen que entender que Dios no nos llamó a eso en una iglesia. No nos llamó a oprimir al más débil, no mandó a oprimir al que menos sabe, no nos mandó a oprimir al que menos tiene. Y estoy hablando en términos materiales, también intelectuales, también espirituales. Porque de repente pensamos que porque tenemos más tiempo en la iglesia podemos burlarnos o podemos aprovecharnos del que tiene un poquito menos. O porque sabemos un poco más de Biblia, podemos abusar del que quizá tiene un poco menos de conocimiento. Hay quienes son duros, ásperos y causan división. El pueblo se estaba resintiendo y estaba habiendo desigualdad. Pero Nehemías dijo: no podemos abusar de nuestro mayor tiempo en la fe. No podemos abusar de tener más tiempo en la palabra, ni en la oración, ni tener más recursos intelectuales o espirituales, ni tener más recursos económicos. Nada de eso. Nehemías 5:9 dice, Nehemías 5:9, eso voy a leer ese versículo de este capítulo. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. Lo que está diciendo es: ¿por qué se están comportando igual que todas las naciones? ¿No nos ha llamado Dios a la unidad? Un líder verdadero no busca agradar a todos. Ya lo dije, busca honrar a Dios. Un líder bíblico no se calla ante la injusticia. Tampoco destruye. Busca restaurar. Su meta no es exponer, sino reconciliar. Un líder, ahora tú vas a poder pensar que Nehemías pudo haber dicho a los usureros: ¿saben qué? Se me van, están en disciplina, nunca más vuelven a ministrar en este lugar. No hizo eso. Les dijo: corríjanse, restáurense y pónganse a cuentas. Pero Nehemías no los expulsó, no los quitó. Expulsó a otros, que era un problema más espiritual. Pero aquí no, aquí nada más era un asunto de entendimiento, de comprensión, de aceptación. Un líder bíblico une, reconcilia, unifica, no divide. ¿Sabes qué es lo que dice la palabra? Que el pueblo reconoció su falta. Se restauraron, se dieron las manos de compañerismo, hubo restitución y se perdonaron los unos a los otros.
Los que habían tomado campos, los que habían robado casas, o no robado, más bien cobrado a lo chino, se habían cobrado a lo chino con casas, las devolvieron. Los que habían cobrado de más, restituyeron. Y los que se habían sentido ofendidos, pidieron perdón a causa de su resentimiento. Así que el liderazgo espiritual, hermano, no consiste en señalar con el dedo, sino restaurar a todos. Pero hay un mayor problema, porque podemos no tener todo eso, pero si estamos siendo una iglesia que está caminando en unidad, vamos bien, hermano, con la ayuda del Señor. Ok, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos justos en armonía. Eso dice el Salmo 13. Eso dice el Salmo 133. Hay otro asunto, y perdón que avance, si no, no me va a dar tiempo de terminar. Hay otro asunto que para mí es muy importante. Entonces ya dijimos, un líder une, un líder unifica, pero hay algo más que me impresiona mucho de Nehemías. Porque un líder, como tú y yo lo somos, ya lo dejamos claro, sabe confiar y delegar en otros. Una vez que terminó la muralla, que ya había repartido cargos para reconstrucción, ya había repartido, ahí comenzamos a ver el Nehemías que delega, el Nehemías que confía. Quizá a uno les quedó la torre un poquito más chuequita, otros más derecha, pero él confió en que ellos podían esforzarse. Ok, ya comenzamos a ver ahí la confianza de Nehemías. Pero una vez que se reconstruyó y una vez que restauró esta desunión que había, no por pecados, quiero ser muy claro, hermano, porque a veces nos columpiamos, hermano. El pastor dijo que no importa, que podemos estar unidos. No, hermano, hay pecados y esos pecados sí merecen un tipo de acción distinta. Nehemías tuvo que enfrentar un pecado al final de la historia, que no creo que vamos a llegar ahí, pero tuvo que enfrentar un pecado. ¿Y sabes cuál fue el pecado? Que se habían casado con mujeres extranjeras. No voy a hablar de eso ahora. Ahí sí tomó otro tipo de medidas. Pero estoy hablando sencillamente de faltas de entendimiento, de falta de comunicación, de falta de amor. Cuando Nehemías se enfrenta a eso y trae esa restauración, avanza en la delegación y en la confianza. Un líder bíblico no se aferra al control. No se aferra al control. Él sabía que no podía hacerlo todo. Él sabía que no podía estar en todas partes. Así que estableció una estructura. Hizo un plan, ¿cómo se le dice? Organizacional, para que la obra continuara sin que tuviera que depender de él. Pero yo creo, hermano, con todo mi corazón, que Nehemías es un buen modelo, es un buen ejemplo. Y Jesús lo imitó. ¿Sabes por qué lo imitó Jesús? Nehemías imitó a Jesús, aunque Jesús vino después. Digamos de otras formas, para que no suene herejía. Nehemías vio por la fe el tipo de liderazgo que traería el Mesías y caminó en base a él. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Jesús delegó en 12. Jesús es Dios, pero se humanizó. Y mientras estuvo en un cuerpo humano, él como Dios podía liberarse de ese cuerpo humano, hermano, y ser omnisciente, porque él es Dios. Sin embargo, él se limitó a sí mismo para cumplir el plan de redención. Y mientras eso se cumplía, él delegó en 12 y luego delegó en 70. ¿Sabes a cuántas ciudades se pudo haber llegado con 70 hombres? 35 grupos de 2 personas. 35 pueblos, hermano, debieron haber alcanzado en ese día. 35 ciudades o 35 lugares. ¿A cuántos hubiera llegado el Señor Jesús en su humanidad? ¿A uno solo? ¿A 2? Quizá 3. El Señor es un buen líder. Y como buen líder, planificó. Sabía que en ese momento estaba en su humanidad, limitado en su humanidad. Así que él sabía que en ese momento él no podía, no porque no pudiera como Dios, sino porque estaba en esa limitación. Perdón, yo quiero cuidar mucho mis palabras por amor a mi Señor. Pero tenía que cumplir el plan de redención. En ese momento él se podía quitar la humanidad y llegar a todos lados.
pero delegó. Si Jesús delegó en 12, delegó en 70 y después delegó en 120, Nehemías no se aferró al control, confió y delegó. Mira Nehemías 7:1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, hasta ahí. Bueno, el 2 ayuda. Mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Creo que ayuda bastante el 2. Porque ¿sabes qué es lo que hizo? Delegó. Ahí estaba su hermano Hanani. Hay quienes se ofenden porque el pastor pone a los de su familia a hacer algo. Pero si la familia tiene llamado, ¿por qué no hacerlo? 2. Dice que Hananías era un hombre temeroso de Dios. Eso quiere decir que Nehemías no buscó quizá al que parecía más adecuado, sino al que temía a Dios. Su corazón le dolía, su corazón estaba igual que Nehemías, anhelante de que Dios se hiciera la obra. Así que también lo delegó. Pero hizo 3 grupos de trabajo muy importantes. Puso porteros, puso cantores y puso levitas. Y aquí voy a matar una vaca sagrada, que ya le he matado como 1000 veces y de todos modos como que se quiere volver a levantar. Porque muchos han dicho que los levitas son los cantores. El grupo de levitas. Y cómo me cae gordo que piensen que solo los que cantan y tocan son levitas, cuando los levitas hacían un montón de cosas en tiempo de David y también en tiempo de Nehemías, no nada más cantaban. Por cierto, hermano, que aquí no los pone en relación con los cantores. ¿Qué hacían los porteros? Los porteros eran los que vigilaban. Los porteros eran los que administraban. Los coperos eran los que estaban al pendiente de las necesidades cuando la gente llegaba a la ciudad. Esos eran los porteros. Miraban las necesidades. Ok. ¿Quiénes eran los cantores? Era un grupo de hombres y mujeres que con su voz y con instrumentos se encargaban de que el culto a Dios no faltara nunca, que el culto a Dios estuviera bien cuidado. Era importante adorar a Dios, era importante expresarse con Dios. Así que ellos, su trabajo era: tú te encargas de que nunca falte un culto bello, precioso, al nivel de la gloria del Señor. Así como es tu nombre, que así sea tu alabanza, dice el Salmo. Ustedes se van a encargar de eso. Esto es lo que hacían los cantores. Y hermano, muchos vemos el tabernáculo de David, hermano. Cuando yo estuve leyendo Nehemías, porque te quiero platicar que me eché todo el libro de Nehemías otra vez, una delicia. Me dieron ganas de cambiar el tema y de hablarte de la adoración, pero dije, no te distraigas otro día. Porque hermano, después del tabernáculo de David, ahí en las crónicas y en el libro de los reyes, o de Samuel, Nehemías nos da una enseñanza enorme para el trabajo de adoración en nuestras vidas. Otro día lo platicaremos. Pero hermano amado, menciona instrumentos, menciona que tenía trompetistas, menciona que tenía arpistas, menciona que tenía quienes tocaban los címbalos, menciona que tenían esos cantores que eran 2 coros. Tenía 2 coros enormes, hermano, que un día los hizo desfilar por diferentes secciones de la ciudad, cantando al Señor, y luego se reunieron todos en el templo al final del día. Eso debe haber sido glorioso. Nosotros apenas un corito chiquito que cantó la semana pasada, ¿verdad? Pero ahí está nuestro corito. Pero hermano amado, lo que quiero decirte es que se preocupaba Nehemías de que hubiera una alabanza llena de vida, llena de gratitud, recordando que Dios es el que los había esforzado para que pudieran hacer todas las cosas. Y estaban los levitas, y estos no estaban cantando. Los levitas dice que servían al culto y enseñaban la ley. ¿Eso qué significa? Que tenían un servicio consagrado donde ellos se estaban preocupando de la enseñanza espiritual, que es lo que iba a sostener al pueblo. Así que mira qué interesante, delegó. Y esos eran grupos grandes, hermano. Porteros, administradores, vigilantes, cuidadores, cantores, encargados del culto, de que el culto estuviera todo listo, todo preparado para que el Señor recibiera la gloria. Levitas, maestros, hombres capacitados en la enseñanza para poder ministrar en el templo y enseñar la palabra al Señor, al pueblo. Nehemías sabía que
Cada área debía funcionar según su llamado. No quiso hacerlo todo. Él sabía que no era tan buen vigilante. Él sabía que no tenía tan buena voz y no sabía tocar ni siquiera la puerta. Él sabía que no había sido instruido en la ley porque creció en un palacio babilónico. No sabía todos los conceptos que los levitas habían aprendido desde niños. Él comprendía que el liderazgo auténtico no acapara, multiplica. Y guardo silencio para que te baje a tu cabecita. ¿No escuchó por allá? Lo repito con todo gusto, así como no me causa problema. El liderazgo verdadero no acapara, multiplica. Un día llegó, o más bien ya estaba ahí, un sacerdote, muy ducho en la palabra, muy bueno en la retórica, con una experiencia notable, se llamaba Esdras. Y Nehemías capítulo 8 dice, Nehemías capítulo 8 versículo 5 dice: abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo dijo: amén, amén. Cuando Nehemías se dio cuenta que ahí estaba Esdras, y que Esdras era un hombre de Dios, con talentos, con dones espirituales para la enseñanza, para la predicación, le dijo: súbete tú, súbete, tú lo haces bien. Y Nehemías se sentó a escuchar cómo Esdras leía la palabra. Y al final del capítulo tú vas a encontrar que el pueblo terminó conmocionado, emocionado, llorando cuando escuchó la palabra leída y enseñada por Esdras. Y no me sorprendería que Nehemías también estaba ahí escuchando, emocionado y llorando. Un buen líder se sabe sentar a aprender cuando hay otros que enseñan, a veces mejor que él. Yo quisiera enseñar como enseña el hermano Juan Carlos, hermano, este joven que nos enseña en el seminario, rápido, conciso, concreto y al hueso. ¿Por qué pongo a predicar a otros? Porque hay otros que tienen dones para hacerlo. Porque hay otros que tienen capacidades para enseñar en formas y en áreas que quizá yo no tengo. Y yo sería una persona insensata si yo no confiara que esos dones, que esos talentos tienen que desarrollarse. Nehemías no sintió celos por el que hablaba o enseñaba, porque sabía que el liderazgo no se trata de competir. El liderazgo bíblico no es competir, es cooperar. Un líder maduro entonces sabe cuándo dirigir y cuándo dar un paso de costado para que otro lo haga. Un líder bíblico sabe cuándo le toca tomar el asunto en las manos y ensuciárselas, y cuándo tiene que dejar que otro que es más hábil en eso se encargue de hacerlo. Mira lo que dice Nehemías 13:6. 13:6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui a ver al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso para volver a Jerusalén. Pero mira, hermano, ya se había ido. Aquí está viendo un problema. No voy a hablar de eso porque no es el tema. Pero Nehemías ya no estaba. Nehemías estuvo solo 12 años en Jerusalén. En 12 años restauró las murallas, restauró las casas de las familias, arregló problemas de unidad que había en el pueblo, delegó comisiones, organizó a los porteros, organizó a los levitas, organizó a los cantores, organizó a los administradores de las finanzas, que ese es otro, está en otro lado, no lo voy a hablar ahora, pero también dejó delegados para los cuidadores de los tesoros, es decir, de las finanzas, organizó los cultos, y después de 12 años se fue. ¿Regresó a dónde? Con su oficio, ser copero del rey. Después regresó un par de años para arreglar un problema que había ahí y volvió a regresarse
a Babilonia. ¿Quién nos enseña eso? Que los líderes no somos perpetuos. Van a venir después otros líderes y harán las cosas diferentes. Y tendremos que también caminar con los líderes que el Señor levante. Así que un líder bíblico no busca perpetuarse en el cargo, sino asegurar que la obra de Dios se haga. De eso se trata. Cristo es el centro. Los verdaderos líderes no buscan seguidores, buscan discípulos para el reino de los cielos. Cuando el reino de Dios es el centro, cuando Cristo Jesús es el centro, el ego de uno ya no cabe. Yo sé que los líderes tenemos mucho ego. Todos los líderes nos gusta que nos digan: qué bien lo hizo, hermano, gracias por su servicio. Y cuando hablo de eso estoy hablando de todos. A todos los que en alguna forma menor o mayor somos líderes, nos gusta que nos reconozcan que lo que hicimos valió la pena. No está mal, a veces el corazón necesita ese tipo de palmadas en la espalda. Pero al final, hermano, cuando se trata de la obra de Dios, hay que hacer a un lado eso, que Cristo brille. Y aquí voy a otro punto que me interesa mucho. Porque así como delega porteros, delega levitas, en la enseñanza, cantores, etcétera, 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 hay un punto que yo leí en Nehemías que no sabes cómo bendijo mi vida. Déjame leerte el texto y te explico. Nehemías 3:12. Nehemías 3:12. Está hablando de la restauración, todas esas encomiendas y delegaciones que ya platicamos. Pero el 12 dice: junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Mira este tipo, gobernador de la mitad de Jerusalén. Restauró. Él con sus hijas. Aquí tengo que decir dos cosas rápido. La primera, que no la había visto hasta ahorita que estoy volviendo a leerlo. Que cuando se trata de reconstruir, aquí no importan los cargos. Uno puede tener un cargo bien grande, ser muy conocido, muy famoso, tener mucho éxito secularmente y tener la humildad para hacer la obra de Dios. Eso es maravilloso. Pero la segunda cosa es que dice que restauró con sus hijas. Nehemías no nada más supo delegar para que se repartiera el trabajo y entre más lo hicieran, es más rápido y mejor, sino que además confió en las nuevas generaciones. Pon atención aquí, date un par de cachetadas porque necesito tu atención. Nehemías no despreció a los más jóvenes, los puso a trabajar. A veces vemos a la generación de jóvenes y decimos: ay, es que esta generación es un problema. Creo que estamos fallando. No, la generación de hoy de jóvenes no son un problema. Son una oportunidad, son un reto. Qué interesante que este hombre Salum, que era un hombre importante por lo que estamos viendo, se jaló a sus hijas. Dijo: a ver, señoritas, ustedes también pueden hacerlo, tienen con qué hacerlo, saben hacerlo. Y llegaron las hijas de Salum y con ideas innovadoras y con estrategias nuevas y dijeron: ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no ponemos? Y Nehemías no dijo: no, si tus hijas nuevas van a venir van a venir con sus ideitas nuevas, no, mejor llévatelas. No, por algo están ahí, por algo las escribió Nehemías ahí. Qué hermoso es ver jóvenes, hombres y mujeres, involucrados en la obra de Dios. Nehemías supo que tenía que integrar a las nuevas generaciones al servicio de Dios. Era indispensable que también los jóvenes se dieran cuenta de la necesidad, se dieran cuenta del trabajo, se dieran cuenta de que las piedras estaban destruidas, las puertas pasadas por fuego, se dieran cuenta de la situación real y que ellos estuvieran dispuestos a ser parte de la solución.
Mira lo que dice Nehemías 4:23. Intencionalmente me traje hoy la versión Reina Valera porque es la única que encontré de las que leí que traduce así. Versículo 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Está hablando de cuando estaba en la reconstrucción, ya estaban los enemigos a todo lo que da. Ya estaban las críticas, los juicios, estaba todo ahí, las amenazas. Y él dice, no nos quitamos la ropa solo para bañarnos, nos quitábamos la ropa. Todo el demás tiempo sirviendo, haciendo, actuando, solucionando, defendiendo, aprendiendo, creciendo, discipulando, etc. Y entre ese grupo dice, mis jóvenes. Me puse a investigar esa palabra. Y esa palabra, la palabra original en el hebreo significa joven. ¿Pero qué crees que encontré? Por implicación, un sirviente. Por eso muchas de nuestras Biblias traducen como sirvientes, dando a entender que él tenía un grupo de sirvientes que estaban a su cargo. Pero la palabra que se usa es que eran jóvenes. Por lo tanto, era un grupo de servidores jóvenes. Porque esa palabra vuelve a aparecer en otros 2 o 3 versículos de Nehemías. Eran jóvenes. Nehemías no tenía problema en que hubiera jóvenes con él, aprendiendo, y se encargaran de cumplir con ciertos propósitos. ¿Saben ustedes qué edades tenían los discípulos, los apóstoles de Jesucristo? Por lo que algunos han estudiado, según las fechas en que escribieron sus cartas, por las fechas en que se dice que ellos murieron, según la tradición histórica, se calcula que ninguno tenía más de 35 años. Quizá no más de 30. ¿Estás escuchando? El Señor Jesús empezó su obra con un grupo de hombres en la plenitud de su juventud, hermano. Hombres que no eran adolescentes, que se podían distraer con cualquier muchacha, pero tampoco eran hombres de una madurez que quizá ya no tuvieran la fuerza para esas grandes caminatas que se aventaban. Juan, el más joven, hermano, muere en el año 100, según los cálculos. Muere en el año 100. ¿De cuántos años te gusta que haya muerto? No lo sé, pero era un muchacho, 25 años quizá. Jesús confió en jóvenes. Y por eso ves que los discípulos de Jesús tenían tanto ímpetu, a veces eran tan temperamentales, a veces tenían un montón de preguntas y cuestionaban todo, y mucho ego queriendo sobresalir, ¿verdad? Con muchas aspiraciones. Pero Jesús no los limitó, Jesús no los reprendió, Jesús no les dijo, ya, quítense todo eso, ya, mejor los voy a quitar a ustedes. No, confió en ellos. Lo mismo hizo Nehemías. Sabía que el futuro del reino de Israel no dependía solamente de los viejos, sino de los hijos y de los jóvenes. Ayer tuvimos una reunión de jóvenes y el 90% eran hijos de ustedes o de muchos de aquí. El 90%, quizá más. Es decir, jóvenes entre 12 y 25, 20 algo de años, nacidos en hogares cristianos. Yo le decía ayer a los muchachos, eso me sorprende, porque cuando yo llegué al Señor en el 86, y en algunas reuniones que se llegaba a evaluar cuántos eran cristianos y cuántos inconversos, era al revés. La mayoría éramos de padres inconversos. Ha cambiado ya. Eso es una bendición porque nos damos cuenta que el cristianismo se ha firmado en México. Eso es bueno. Pero ahora son los jóvenes. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a convertir en lo que a nosotros, cuando éramos jóvenes, hablo de mí y de mi generación, ¿nos sucedió? Vamos a decir, no, son demasiados jóvenes, no pueden. No, son demasiados jóvenes, necesitan aprender más. No, son demasiados jóvenes, que aprendan, que tengan un poquito más de experiencia. No, son demasiados jóvenes, tienen demasiadas emociones. No, son demasiados jóvenes. Van a querer hacer las cosas diferente.
Nos vamos a convertir en lo que yo prediqué mucho en mis primeros años de ministerio, cuando yo decía, qué triste llegar a un lugar donde hay gente que dice, no, porque siempre lo hemos hecho así. Y ahora nos estamos convirtiendo en esa generación, cuando no queremos que los jóvenes participen con toda su inquietud y fuerza, porque nosotros venimos con la cantaleta, no, porque siempre lo hemos hecho así. Cuando una generación envejece y no abre paso a la nueva generación, con todo lo que eso implica, porque las nuevas generaciones traen nuevas ideas, tienen una creatividad diferente a la de nosotros. Sus inquietudes, aún en el Señor, son distintas. Tienen maneras de pensar más frescas que las de nosotros, hermano. Y no dejamos que ellos entren, participen. Escucha el término que voy a usar, porque es el tema del que estamos hablando. Sean líderes. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a sujetarse a un líder de 20 años? Si hoy decidimos, ¿saben qué? Todos los líderes vamos a ceder el paso. Y que vengan líderes de 20, 21, 25 años. ¿Cuántos dirían sí me sujeto? Pues yo doy gracias a Dios a todos los que hace 35 años estuvieron dispuestos a que una persona de 21 años tomara el liderazgo de esta iglesia, porque ese joven era yo. Mi hermana Flor lo compartió y yo le doy gracias a las palabras que el Señor puso en su boca ese día, en el comedor. Quizá no todos lo escucharon, pero ella decía que tenía dudas de un joven de 21 años. Tenía sus inquietudes de que sus hijas, jóvenes también, se integraran a una iglesia que estaba comenzando en el salón de un hotel allá en el centro de la Ciudad de México. Y en un momento ella dijo, bueno, voy a estar más ahí por ver de qué se trata y cuidar a mis hijas por si algo falla. Y creo que tenía toda la razón y toda la justificación. Pero tuvo el atrevimiento de decir, demos oportunidad. A ver qué trae este joven de 21 años. Lo que no sabía ella es que no traía casi nada. Pero aunque un joven no traiga casi nada, si Dios lo llama, Dios lo usa. Hermano, hoy la iglesia necesita líderes que den oportunidad a los jóvenes, no que les tengan miedo. Es que no madura. Tienes razón. ¿Y tú ya? Es que no lo sabe todo. ¿Y tú ya? Hermano, yo no lo sé todo. Hermano, yo no sabía lo que era el triaje bíblico. Y no te voy a platicar qué es eso porque no hay tiempo. Pero yo no lo sabía. Investígalo, es bien interesante. Pero tantos años y no sabía yo lo que era eso. Pero lo aprendí. Escuché, investigué. Y creo que hoy puedo explicar un poquito así muy levemente lo que es el triaje teológico. No lo voy a hablar, seguramente muchos ya saben de qué se trata, otros quizá no. Pero bendigo a Dios de que sigo aprendiendo cosas nuevas, hermano. De que me sigo sorprendiendo con cosas nuevas. Y quiero sorprenderme con jóvenes que nos enseñen que se pueden hacer cosas con temor a Dios, con doctrina, con entusiasmo. Porque no estoy hablando aquí ni de herejías ni de libertinaje, porque muchos dicen, un joven, y decimos libertinaje. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Cuando tienen temor de Dios, cuando están aprendiendo la palabra y cuando aman realmente a su Señor, yo creo que los jóvenes, hermanos, nos van a sorprender, pero tenemos que también nosotros permitir que lo hagan. Una vez más, estemos dispuestos a observar y a disfrutar lo que Dios puede hacer con cada generación que Dios ponga para que se pueda
hacer. La juventud, otra vez, hermano, no es un problema. Son un reto que tenemos delante de nosotros para que la obra no se detenga. Son una oportunidad para impulsar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hermano, ¿qué se hace cuando el fuego viejo se está apagando? ¿Qué se hace cuando el fuego viejo está languideciendo? ¿Qué se hace? Se le arroja leña nueva, fresca, para que el fuego se encienda y el altar vuelva a arder. Nehemías, confía en tus hijos, no más quiero decir esto, confía en tus hijos, confía en tus hijos. Es que ven muchas redes sociales, sí, yo estoy de acuerdo, hay que modular eso. Es que tienen videojuegos, sí, es cierto, yo también creo que hay que cuidar la intensidad, pero no significa que porque ellos vean videojuegos, no significa que porque ellos están viendo redes sociales no puedan ser buenos instrumentos de parte de Dios, aún con todo y eso que tienen que aprender a equilibrar. Confía en tus hijos. No los traigas a la iglesia nada más para ver si ellos aprenden algo nuevo. Confía en que van a aprender, pero también confía en que Dios puede usarlos a ellos. Motiva a tus hijos, impulsa a tus hijos para que sirvan. Déjalos que sirvan. Bueno, al final de su vida, Nehemías, o al final de la obra, no de su vida, al final de su escrito, de la historia, quiero decir, al final de la historia que Nehemías nos narra, él no se jacta de lo que hizo, de lo que logró, de lo que alcanzó. No. Él termina su escrito de la misma forma en que lo empieza, orando. Fíjate cómo termina el libro de Nehemías. Ya estamos llegando al final. Mira cómo termina. Versículo 30. No, perdón. Versículo 29. Ahí empieza la oración. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Comenzó orando por los que se quedaron, hermano. Termina su historia con una oración donde él está intercediendo por los que él dejó, por los que él delegó. Te pido por el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Ellos ya están encargados. Yo ya no puedo hacer más que orar por ellos. Versículo 30. Yo los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y a los levitas por grupos. Los organicé, cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y fíjate cómo termina. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Solo dice, ya hice esto, ya los organicé, ya los delegué. Ahora solo una cosa te pido, Señor. Acuérdate de mí. Para bien. No pidió fama, no pidió reconocimiento, solo pidió que Dios se acordara de él y le hiciera bien. El liderazgo espiritual ese es el mensaje final. El liderazgo espiritual no se mide por logros visibles, sino por la fidelidad al invisible. El mundo está buscando líderes a los cuales aplaudirles, pero Dios está buscando líderes que tengan un carácter agradecido por la simple oportunidad que nos da de hacer algo por su obra. Nehemías entonces fue un hombre íntegro, humilde, valiente, que hizo lo que se le mandó a hacer y fue feliz porque lo pudo hacer. Si somos líderes que decimos, gracias Señor, porque hoy puedo hacer algo y soy feliz porque lo pude hacer hoy. Mañana quizá haga otra cosa en otro lado. Gracias Señor, porque soy feliz también haciendo otra cosa en otro lado. Señor, si hoy me permites hacer algo de una manera y mañana me dices que la haga de otra manera, gracias Señor, porque puedo hacerla de otra forma. Si hoy soy el padre que es líder de un niño chiquito, que tengo que llevarlo de la mano, que tengo que regañarlo, que tengo que darle una nalgada, que tengo que quitarle a veces un privilegio. Si soy el líder de un hijo adolescente,
donde quizá tengo que hablar con él, negociar con él, explicarle, ser más determinante. O si me toca ser el líder de un hijo que ya está casado, que ya está adulto, que ya trabaja, que ya tiene su propia autonomía, y me toca ser solo el líder que le da consejo a ese hijo cuando me lo pide, soy feliz. No puedo querer ser el líder que controla y que lleva a su hijo de la mano y lo corrige todo el tiempo, porque mi liderazgo cambia. El padre que quiere ser el líder que controla, corrige, regaña todo el tiempo a su hijo como niño chiquito, y su hijo ya tiene 20, 30 años y quiere seguir haciéndolo igual, no ha entendido que ese no es el liderazgo que Dios le ha llamado. El liderazgo bíblico es cuando tú haces lo que te toca hacer en el momento que te toca hacer, orando, analizando, observando, planificando, actuando, delegando, confiando, etcétera, y sabes que también tu liderazgo va cambiando. Yo sé que mi liderazgo ha cambiado y está cambiando. Y yo le pido al Señor que me ayude a formar más líderes, que sean más fieles a Dios, más creativos, temerosos del Señor, pero que también puedan confiar en ellos mismos, de que ellos pueden hacer las cosas, porque Dios confía en ellos. Y todos esos líderes son ustedes. Así que si alguien está esperando que yo sea líder de hace 20 o 30 años, no soy ese. Como tú tampoco eres el mismo. Y Dios no quiere que tú seas el líder, o más bien, voy a corregir. Dios no quiere que seas una persona que solo observa, pero no hace nada. Quiere que te conviertas en un líder que observa, ora al Señor y pone manos a la obra. ¿Me dejas terminar? 2 minutos. Ese es un mensaje que te quiero dar directo a ti, líder de esta iglesia. Mientras muchos critican, por favor, tú sé un líder que edifique. Mientras algunos murmuran, ¿por qué no nos ponemos a orar y nos ponemos a trabajar en la obra? Y mientras vemos que nuestro país, nuestra sociedad y nuestro mundo se está derrumbando, porque no somos hombres y mujeres que puedan ser líderes que se levanten en nuestro mundo, en nuestro país y en nuestra sociedad, y que podamos decir: Señor, úsame a mí, no nada más en mi iglesia, sino también afuera de los muros de mi iglesia. Quizá tú digas: es que yo no soy tan importante para ser un líder. Vuelvo otra vez y termino con lo que te dije al principio. Tú quizá no vas a ser el líder de una ciudad o de un país, pero si eres un líder de una casa, de tu casa, si eres el líder de un grupo, quizás son tus amigos, son tus sobrinos. Si eres el líder de un equipo, quizá en tu trabajo, quizá en tu escuela, eres el líder de algún círculo donde tú tienes influencia. Todos, una vez más, se nos llama a dar el paso al frente y decirle: Señor, heme aquí, úsame a mí. Toma la responsabilidad. Donde veas necesidad y sirve, guía, une, no dividas, restaura y levanta a otros. Nehemías enfrentó burlas, desánimos, cansancios, oposiciones, etcétera, lo que ya hablamos, pero nunca dejó de construir, nunca se detuvo. Edifiquemos la familia, te quiero invitar. Edifiquemos a nuestros hijos, te quiero invitar. Edifiquemos la fe, edifiquemos la comunión unos con otros, y para eso necesitamos que todos seamos líderes, no nada más observadores. Y termino con Nehemías 2:20, si me lo permites, y oramos. El Dios del cielo. Eso fue el mensaje de Nehemías al pueblo, y le pido al Señor que sea el último mensaje que escuches antes de orar. El Dios del cielo, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Que Dios te bendiga.